Con todos, muy buenos días, muy agradecido por la participación. Estamos en esta mañana soleada, reunidos para conmemorar un año más por el 144 aniversario del Día de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. Nos acompañan en la mesa de honor el general de brigada Juan Urbano Revilla, a quien por favor recibimos con un fuerte aplauso. Y a nuestro director de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, el señor Aníbal Cueva López, por favor, igualmente con un fabuloso. Bien, dicho esto, el general de brigada del Ejército del Perú, el ingeniero civil Juan Urbano Revilla, nació en Lima y cursó estudios en el Colegio Militar Leoncio Prado. Egresó de la Escuela Militar de Chorrillos el 1 de enero del 82, obteniendo el primer puesto del arma de ingeniería y el diploma de honor a la mayor calificación de carácter militar en la 86ª promoción de los EBE de San Juan y Miraflores. Es máster en la Universidad de Defensa Nacional en Washington, Estados Unidos, con estudios de posgrado en el Centro de Seguridad y Estudios de Europa en Alemania, y otros estudios castrenses en Canadá, China y Colombia. En el país cuenta con diversos diplomados y maestrías en administración. Además es candidato a doctor en ciencias sociales en especialidad de historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y luego sigue unos cursos de trayectoria como ingeniero, jefe de proyectos viales de asfaltado, megaproyectos de vivienda, entre otros. Es presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, miembro principal de la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Perú del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, miembro de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1966, y defensores calificados de la patria, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú y la Asociación de Ingenieros Militares General de División Juan del Carmen Marín Arica, entre otros. Conferencista en instituciones profesionales, patrióticas, educativas y en congresos de historia, profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. Es coautor del libro Historia del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú y su contribución a la defensa y el desarrollo nacional. Ha publicado ensayos y más de 80 artículos de historia en revistas especializadas del Perú y el extranjero. Muy bien. La batalla de Arica, también conocida como Asalto y Toma al Morro de Arica, parte final de la campaña de Tacna y Arica ocurrió durante la madrugada y la mañana del lunes 7 de junio de 1880, siendo esta batalla por el puerto peruano de Arica el último mayor enfrentamiento bélico entre el Ejército del Perú y el Ejército de Chile en el extremo sur peruano durante la Guerra del Pacífico. Sin más que agregar, vamos a darle el pase a nuestro expositor para que nos comparta con nosotros este día algunas experiencias e historias. General, por favor. Señor Contraalmirante, don Aníbal Juan Cueva López, jefe de la Oficina de Seguridad y Desarrollo Nacional del Ministerio de Vivienda, distinguidos integrantes de este ministerio, invitados, damas y caballeros. Para quienes hablan, como presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, constituye un honor y un privilegio estar aquí, en este centro laboral de nuestro Estado peruano, para conversar y dirigir unas palabras en ocasión del próximo centenario, 144 años de la batalla de Arica, una gesta del honor nacional que nos convoca a todos los peruanos para unirnos en unos minutos de reflexión sobre este suceso tan importante en la vida nacional de nuestro país. Agradezco entonces la gentil invitación que he sido objeto para poder estar aquí en este aposento. Espero a través de unos minutos de poder plantear diferentes reflexiones de este hecho, todos como peruanos salgamos fortalecidos del significado de lo que hicieron
muchos hombres y mujeres también por la defensa nacional y lo que ellos nos han dejado como legado para nosotros y para las siguientes generaciones de peruanos, de aquí en adelante. Para poder centrarnos a lo que significa la epopeya de Arica y el honor nacional, tenemos que tener como antecedentes cómo es que se llega al día 7 de junio de 1880. La guerra con Chile es uno de los episodios más trágicos de la vida nacional. Y una guerra no aparece de la noche a la mañana, no aparece de un mes para el siguiente. Una guerra se va forjando en el tiempo por décadas. Entonces debemos de situarnos en el Perú una década previa al año de 1879. Encontramos de que había un cambio de gobierno, terminaba una época de gobiernos militares con el último presidente José Balta y asume el primer presidente civil, Manuel Pardo Lavalle, en 1872, e inicia una serie de políticas y reformas de carácter de gobierno y también de carácter militar. Dentro de ellas, dejar de darle énfasis a las unidades militares, a todo lo que significaba los gobiernos militares anteriores, y propiciar el surgimiento de la Guardia Nacional como contrapeso al ejército de entonces. En el año de 1872, Bolivia se acerca hacia el Perú y pide la formulación de un tratado de defensa. El Perú en ese entonces no tenía límites con Bolivia, pero a raíz de las gestiones diplomáticas y a raíz de la política de defensa esgrimida por el presidente Manuel Pardo, se ingresa a ese tratado. El presidente Pardo decía que el Perú tenía dos poderosos blindados, Argentina y Bolivia, esperando que Argentina se sume a ese tratado, lo que no sucedió. Es más, anula la compra de dos buques blindados que se habían hecho desde el gobierno de José Balta y se paga inclusive la multa correspondiente a la adquisición de esos buques. Por ello decía que tenía otro tipo de blindados, una política de alianzas internacionales. El 6 de febrero de 1873 se firma el Tratado de Alianza entre Perú y Bolivia. En el Congreso peruano hubo un debate inmenso, intenso, para ver si era propicio o no llegar a la firma de ese tratado con Bolivia en 1873. Modesto Basadre, un diputado tandeño ilustre, uno de los más connotados patriotas de ese entonces, comenta que el tratado fue aprobado a las 3 de la madrugada, luego de intensos debates, y solamente hubo 9 votos en contra, uno de ellos el de Modesto Basadre y Chocano. Y él decía, y esa vez pidió la palabra, y refirió que se hallaba tan conmovido que casi no podía hablar, pero que decía de que pasados los años, las siguientes generaciones maldecirían aquel tratado que nos conduciría a una alianza totalmente ineficaz y en contra de los intereses nacionales. Lamentablemente fue un fatal vaticinio que se dio en ese entonces. Decía, las siguientes generaciones y las próximas generaciones de peruanos maldecirán aquel tratado fatal para el Perú. Esto sucedió en 1873. En esos años en adelante se sabía que Chile se iba progresivamente armando. Venían las diferentes noticias de que sucedía ello. Sin embargo, la propia política del Estado, la crisis económica, hizo que el presidente Balta declare al Perú en bancarrota y no asuma las tareas necesarias para la defensa nacional, pensando pues que tenía la confianza de aquel tratado defensivo, que el Perú no limitaba con Chile. En 1873 se firmó el tratado. En 1879 ya Chile había invadido Bolivia por mejillones, por los problemas limítrofes que habían entre ellos. Y Bolivia acude al Perú para que el Perú honre ese tratado.
el presidente Manuel Pardo envía a la misión Lavalle a Chile para que puedan negociar y evitar que se llegue a la guerra. Sin embargo, Chile le dice: ustedes tienen un tratado, y a pesar que el Perú decía que era tratado de naturaleza defensiva, no pudo contener la declaratoria de guerra que Chile hizo al Perú, porque lo consideraba ofensivo, y le pidió al Perú que se declare totalmente neutral. El gobierno de entonces, ya con Mariano Ignacio Prado en el poder, no se declaró neutral y honró el tratado. Es por ello que el Perú ingresó a la guerra. Es más, Chile, el 3 de abril de 1879, el diplomático chileno aquí en Lima le dice al presidente Mariano Ignacio Prado que el Perú ya era beligerante. Y 2 días después, el 5 de abril, recién se produce la declaratoria de guerra formal de Chile al Perú y a Bolivia, que ya estaba ocupada la frontera, los territorios de Mejillones. Se declaró la guerra el 5 de abril y a partir de esa fecha se suscitó la campaña naval, que durante 6 meses fue el primer soporte que tuvo el Estado peruano. Porque si era la guerra, primero tenía que definirse en el mar para ver quién tenía el dominio y de ahí las acciones sucesivas. Conocemos la campaña naval gloriosa que se tuvo con los combates de Iquique y Angamos, el gran sacrificio de Miguel Grau y sus hombres, el 8 de octubre de 1879. Una vez que se derrotó a las fuerzas navales, llegó inevitablemente la campaña terrestre, a partir de fines de 1879. Estamos hablando entonces de que ya las fuerzas peruanas se habían desplegado en el sur. Existía ahí el Ejército de Operaciones del Sur, al mando del propio presidente Mariano Ignacio Prado. Y se vienen las 3 primeras batallas importantes en lo que respecta a la defensa de los territorios en el sur del Perú. Primero el desembarco en Pisagua, que no pudo ser evitado por las fuerzas peruanas. Después viene la batalla de San Francisco, que también, si bien es cierto, no fue una derrota total, pero hubo un repliegue peruano. Y después vino la batalla de Tarapacá, la gloria de la batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879. Victoria, pero que no se pudo consolidar la conquista del terreno. Tuvo que replegarse hacia el norte, hacia Arica. 316 kilómetros mediaban entre Tarapacá y Arica. Llegaron esos hombres cruzando desiertos, que en el día es un calor infernal y en la noche es un frío también insoportable. Hecho harapos, se puede recorrer 300 kilómetros a pie. Y fueron inclusive recibidos con cuestionamientos. ¿Por qué habían perdido? ¿Por qué habían abandonado el territorio del sur? El jefe de la plaza de Arica en ese entonces ya era el contraalmirante Lizardo Montero, porque Mariano Ignacio Prado había salido del país con el objeto referido por él de que iba a obtener recursos para la guerra, porque se vislumbraba una guerra que iba a ser larga, prolongada, como efectivamente así sucedió. Entonces esas fuerzas peruanas empiezan a reorganizarse en el Teatro de Operaciones del Sur, siendo la posición de Arica desde ya el puesto de comando, porque Arica era importantísimo, era el segundo puerto del Perú, después del Callao. Además era un puerto artillado, con defensas. Entonces ahí se empieza a establecer la defensa peruana en Arica. Pero pasan los meses, porque todavía no llega la ofensiva total chilena, y viene ya el desplazamiento cuando son dueños del mar, y desde Chile parten y se colocan a retaguardia de Arica, al norte de Tacna, y ahí desembarcan a inicios de mayo de 1880. Y se produce la primera gran batalla entre las fuerzas aliadas peruano-bolivianas con los chilenos. En el campo de batalla hubieron casi 28.000 hombres, entre aproximadamente 12.000 peruanos chilenos y unos casi 20.000
chilenos, corrijo, peruanos bolivianos contra casi 20.000 chilenos. Y se produce la batalla de Tacna o el Arco de la Alianza, como así se conoce en la historiografía peruana. Inclusive, ¿por qué se le dice Arco de la Alianza a la batalla? En realidad se le dice Arco de la Alianza porque las fuerzas peruano-bolivianas acamparon en los campos altos, en el Cerro Intior. Entonces ese campo se denominaba el campo alto de la Alianza. Es por eso que se le da también el nombre de batalla del Alto de la Alianza o batalla de Tacna. No es que ahí se le dio el nombre porque terminó la alianza, que sucedió de esa manera, pero el nombre es porque ahí acamparon las tropas juntas. El 26 de mayo, previo a esa batalla, vinieron los problemas también en el lado boliviano, nuestro aliado. El presidente de ellos era el Alión Daza, y el Alión Daza vio que había problemas en su país y que iba a ser derrotado, y huye, se va a Bolivia. Inmediatamente lo reemplaza el coronel Camacho, y de ahí viene el nuevo presidente, el general Narciso Campero, que es quien tiene a su cargo la batalla del Alto de la Alianza como jefe máximo en el campo de operaciones, o el contraalmirante Montero por el lado peruano. Se perdió esa batalla. Pero ¿cuál es la correlación que tiene con Arica? Es que desde ahí los bolivianos nunca más participaron con nosotros en la guerra con Chile. Miren pues nuestro tratado de alianza firmado en el 73 y cómo en el campo de batalla la realidad demostró la valía o no valía de ese tratado. Y a partir de entonces quedaron solos los peruanos para continuar la conducción de las operaciones de la guerra. El coronel Bolognesi se encontraba con una división defendiendo el puerto de Arica desde el 3 de abril de 1880. Pero ¿qué sucedía en todo el contexto del ejército peruano de operaciones? Cuando el presidente Mariano Ignacio sale del país, surge otro jefe de Estado, ustedes conocen, Nicolás de Piérola, y siempre lamentablemente las pugnas entre las élites conducen a errores que son gravísimos. Al inicio de la guerra, Mariano Ignacio Prado le había ofrecido a Piérola ser ministro de Economía, y Piérola no había aceptado ser ministro de Economía. Cuando se produce la guerra, Prado le ofrece a Piérola ser presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra. Piérola tampoco acepta, porque le reclama la dictadura, el poder total. Pero Prado sí le da permiso a Piérola para que levante un batallón con su propio peculo, y así lo realizó. Y es así como Piérola se interna en el Real Felipe, se subleva, y otras unidades soportan esa sublevación y reconocen a Piérola como jefe supremo de la nación cuando se había retirado del régimen de Estado. Piérola adopta una serie de medidas, y lo particular de ello es que desmembró la articulación del ejército en plena campaña. Dividió el ejército de operaciones del sur en dos ejércitos. El primer ejército del sur, que estaba con Lizardo Montero en Arica, que comprendía las unidades que estaban en Tacna y Moquegua, y un segundo ejército de operaciones del sur, que estaba en Arequipa, que comprendía las unidades de Arequipa, Cusco, y también parte de las unidades de Moquegua. Entonces el ejército inicial, que era un conjunto, un paquete grueso, que tenía cierta potencia, es dividido con un concepto equivocado de las operaciones militares. Los principios de la guerra siempre demandan unidad de esfuerzo, potencia en el esfuerzo, y eso no fue seguido lamentablemente. Entonces es así como Bolognesi, siendo parte de ese primer ejército del sur, había quedado solo en la guarnición de Arica. Las fuerzas que habían sido derrotadas en la batalla de Tacna el 26 de mayo se habían retirado hacia Puno, siguiendo a Lizardo Montero, con la intención de que ahí se iba a reorganizar las fuerzas y tal vez
obtener el apoyo de Bolivia. Y ya pues se inicia la epopeya de Arica. Esa epopeya grandiosa, majestuosa, se inicia inmediatamente conocida la derrota de la batalla de Tama. Porque ahí Bolognesi y sus hombres conocieron de que habían quedado aislados, de que ya no había posibilidad de refuerzos, que empieza a pedir refuerzos permanentemente, día a día, y que sus pedidos no son atendidos. Y el 28 esta es una imagen del cuartel general de Arica, con Bolognesi, una fotografía que muchas personas indican si es real o no es real. El ejército en su momento envió una comisión a Estados Unidos y definió la realidad de esa fotografía, donde están Bolognesi y sus hombres como los principales jefes de Arica. Pero viene la gran epopeya. La epopeya de Arica se inicia, como les indiqué, el día 28 de mayo, cuando se reúne Bolognesi en su cuartel general con 31 jefes, los primeros jefes, segundos jefes y tercer jefe, o sea, el jefe de batallón y los dos jefes siguientes, y entre todos deciden qué hacer, mantenerse o dejar la posición, y ellos optaron por mantenerse en la plaza de Arica, no dejarla. Y ahí encontramos una serie de sacrificios que progresivamente día a día son martillazos que va dando Bolognesi. Quisiera que me permitan leerles los telegramas que Bolognesi iba escribiendo en aquellos días fatales del significado de Arica. El 28 de mayo decidieron ellos quedarse. El 3 de junio, Bolognesi manda un telegrama a Arica y le dice: apure Leiva para unírsenos, resistiremos. ¿Quién era Leiva? Leiva era un coronel que le habían dado el mando de las fuerzas de ese segundo ejército que había quedado en Arequipa para que acuda en apoyo del primer ejército al sur, en el cual solamente se mantenía Bolognesi. El 4 de junio le dice Bolognesi: señor general Montero o coronel Leiva, este es el octavo propio que conduce tal vez las últimas palabras de lo que sostiene en Arica el honor nacional. Si usted con cualquier fuerza ataca o siquiera hackea a la fuerza enemiga, el triunfo es seguro. Grave, tremenda responsabilidad vendrá sobre usted si por desgracia no se aprovecha tan segura, tan propicia oportunidad. El Perú entero nos contempla. Ánimo, actividad, confianza y venceremos sin que quepa duda. Espero ataque pasado mañana. Resistiré. Hágame propios cuanto sea posible. Refuerzo. Bolognesi. Es decir, Bolognesi y sus hombres de Arica estaban ahí, en espera consciente de lo que venía a continuación. Y no solamente escribe Bolognesi, también hay cartas que escribe, por ejemplo, Alfonso Ugarte. Y las cartas de Alfonso Ugarte son verdaderamente aleccionadoras. El 1 de junio, en Arica, escribe a su primo: aquí en Arica estamos, solo 2 divisiones defendiendo este punto. No podemos hacer lo de Iquique, es decir, abandonar el puerto y entregarlo, porque es un puerto artillado. Tenemos que cumplir con el deber del honor defendiendo esta plaza hasta que nos las arranque a la fuerza. Ese es nuestro deber y así lo exige el honor nacional. Estamos pues esperando el momento de ser atacados por mar y tierra. ¡Qué desesperante situación! Dios sabe lo que resultará, aunque por ello no me doy por vencido. Tu primo Alfonso Ugarte. Comprenderán ustedes pues que estos hombres que están ahí son reales, son hombres con sentimiento, son hombres con convicción, son hombres que en conciencia han llegado hasta ese punto y han decidido hacerlo más difícil, mantenerse y defender allí en Arica
el territorio y el honor nacional. Es por ello que tienen una magnitud de héroes. Y la historia, nosotros, los hijos de nuestros hijos, no podemos obviarnos ni que los cubra el manto del olvido. Sucedió entonces de que llegó el día 5 de junio. El día 5 de junio es el día de la respuesta, porque se acerca a Arica un emisario chileno, el coronel Salvo, a pedir la rendición de la plaza, diciendo de que ellos estaban apoyados por unas fuerzas superiores. En realidad fue así, y decían de que el general Baquedano, en una suerte de aquiescencia para evitar derramamiento de sangre, pide que la plaza se rinda. Y Bolognesi le dice que no, pero que espere, y en su presencia realizó una junta de guerra. Y Bolognesi le dijo en esa junta de guerra lo que se reproduce bien claro en otro telegrama que está en Arica, del 5 de junio de 1880. Previamente había vuelto a decir que apure Leiva. Y Bolognesi informa, el 5 de junio a las 2:40 de la tarde, que el enemigo que estaba cañoneando previamente suspendió sus cañones. Y parlamentario dijo: general Baquedano, por deferencia especial a la enérgica actitud de la plaza, desea evitar derramamiento de sangre. Contesté, según acuerdo de jefes. Mi última palabra es quemar el último cartucho. ¡Viva el Perú! Bolognesi. Entonces, esto es lo certero de la historia, reconocido por historiadores peruanos y chilenos. Es decir, la gesta de Arica es inobjetable, indubitable, es parte de nuestra historiografía y es parte del honor nacional que el Perú tiene inniesto y del cual todos debemos sentirnos definitivamente orgullosos. ¿Y quiénes fueron los jefes y oficiales que respondieron? Porque hay que acordarnos de ellos. Y les pido que me acompañen a recordarnos y cuál fue el resultado de cada uno de ellos. Coronel Francisco Bolognesi, comandante general de la Plaza de Arica, luego muerto. Coronel Manuel Latorre, jefe de Estado Mayor, prisionero. Coronel José Joaquín Inclán, comandante general de la 7ª División, muerto. Coronel Alfonso Ugarte, comandante general de la 8ª División, muerto. Teniente Coronel Ricardo Donovan, jefe de Estado Mayor de la 7ª División, muerto. Coronel Mariano Bustamante, jefe de letal de la 8ª División, muerto. Coronel Marcelino Varela, jefe del batallón artesano de Tacna, herido. Coronel Justo Arias Aragüez, jefe del batallón granadero de Tacna, muerto. Teniente Coronel Francisco Cornejo, jefe del batallón Cazadores de Piérola, muerto. Teniente Coronel Roque Sáenz Peña, jefe del batallón Iquique, herido. Teniente Coronel Ramón Zavala, jefe del batallón Tarapacá, muerto. Teniente Coronel Juan Pablo Ayllón, jefe de la Batería Norte, prisionero. Capitán de navío Juan More, jefe de la Batería Morro, muerto. Teniente Coronel Medardo Cornejo, jefe de la Batería Este, prisionero. Y capitán de navío José Sánchez Lagomarcino, comandante del monitor Mancocapa, prisionero. Ellos ratificaron su primer compromiso del 28 de mayo. Y después de estos 15 jefes, 9 murieron y solamente 6 resultaron entre heridos y prisioneros. Y vamos a apreciar lo que le sucedió a cada uno de ellos. Porque inmediatamente después de la respuesta, a las 2 horas, empezó el bombardeo chileno. El 6 de junio, al día siguiente, se dispararon 270 proyectiles sobre el morro de Arica. Se quería de todas maneras hacer desistir la resistencia de la plaza. Estos fueron respondidos por las baterías que estaban también emplazadas en el morro de Arica, peruanas, y por los cañones del monitor Mancocapa, que estaba ahí en la defensa. E inclusive hicieron poner fuera de combate a una nave chilena, de las que bombardeaban desde el mar hacia el morro, el Cochrane. Eso sucedió el día 6. Y llegó el cenit del honor nacional el día 7 de junio.
El día 7 de junio, amaneciendo a las 6 de la mañana, se produce la ofensiva chilena. 6.000 hombres, refieren algunos autores, otros 7.000. Nos quedamos con el general de Legión que indica 6.500 chilenos contra 1.900 efectivos peruanos de las dos divisiones que estaban defendiendo la plaza de Arica. Se inicia el ataque de Arica, ustedes pueden ver acá. No se aprecia el puntero, sin embargo ustedes pueden apreciar acá, yo me acerco. Esta es la plaza de Arica, este es el morro, acá estaban ubicadas las defensas peruanas, este es el fuerte Ciudadela, este es el fuerte del este, llamado así, aquí se encuentra el fuerte del norte y aquí se encuentra la batería del morro. Las unidades peruanas estaban desplegadas aquí, en este sector, delante del cerro Chuño. Aquí estaban las fuerzas peruanas, aquí estaban los batallones, ahora sí, aquí estaban los batallones, cazadores de piedra, artesanos de Tacna y granaderos de Tacna. Y en este sector, el sector de la playa, la costa norte, digamos, de Arica, se encontraban los batallones Iquique y Tarapacá. Y aquí se puede apreciar el monitor Manco Cápac, y aquí están los 4 buques chilenos que disparaban hacia la playa y hacia el morro de Arica. Entonces, la ofensiva chilena empieza desde las posiciones de los regimientos que se encontraban aquí a todo lo largo, cercando a Arica. Pueden apreciarlos aquí. Estaban los regimientos 1, 2 y 3, regimientos WIN chilenos, apoyados por una treintena de cañones Krupp y a la vez debidamente uniformados con fusiles Omlin, mientras las fuerzas peruanas tenían fusiles de 3 marcas, Chaseford, Remington y Peabody. Entonces empieza aquí el ataque chileno por los dos lados, tanto directamente hacia el morro como el ataque hacia los batallones aquí de Iquique y Tarapacá. En la primera parte del ataque del morro es un ataque frontal fuerte. Aquí estaban apostados, si eran 1.600, aquí estaban apostados aproximadamente 800 hombres de 3 batallones, contra este ataque de un impulso de 2.400 chilenos apoyados por 1.200 de la reserva. El choque aquí fue brutal. Fue brutal la y llegaron al combate cuerpo a cuerpo. Estos 3 batallones peruanos acá fueron diezmados totalmente. Aquí el joven Maldonado hizo volar el fortín Ciudadela, que estaba acá, fuerte Ciudadela, lo hizo volar. Murieron muchos defensores peruanos y también chilenos. Sin embargo, son sobrepasados. Y las fuerzas restantes se van replegando hacia el morro, hacia la cima total del morro, porque esta era una cima intermedia. Estaba el fuerte Ciudadela y el fuerte Este, que también cae en las primeras horas de la batalla, como indiqué, que se inició a las 6 de la mañana. Y llega aquí, se llega a la cúspide del morro. ¿Y quiénes llegan? Aquí llega Bolognesi, More y todos los jefes que habían resultado sobrevivientes de este primer ataque. Y es más, como aquí venían también atacando a los chilenos, y estos 2 batallones empiezan también a ser diezmados. Y los pocos efectivos que quedaban se empiezan a unirse y se suman al morro algunos, y otros quedan en la ciudad de Arica. Y vamos a apreciar lo que sucedió con ellos después. Este combate fue un combate totalmente desigual, pero fue un combate que llenó de gloria a todos aquellos defensores. Y ellos son quienes nos pueden a nosotros dar fe de lo sucedido. Y miren lo que dice uno de sus sobrevivientes. El general de Lepiani dice sobre ellos: el espíritu de los defensores
se evidenció en grado excelso. Los soldados no lucharon con bravura contra lo imposible, sino que buscaban la muerte con deliberada intención heroica. Luego de que se voló el polvorín del fuerte Ciudadela, como referí por el joven Alfredo Maldonado, refiere el sargento Dionisio Frutoso, sobreviviente. Ya íbamos quedando muy pocos. En esto llegan los coroneles Manuel de la Torre y el jefe de la plaza, coronel Francisco Bolognesi, y nos dicen: hijos, un momento más. Y se dirigieron donde estaban los aparatos de mina, que el morro previamente había sido cubierto con minas, pero el sistema no funcionó. Y dice Gildoso: no dan fuego a las minas, y nos retiramos para el morro. En este lugar nos unimos y seguimos haciendo fuego en retirada hacia el morro para tomar posición del parapeto. Cayó el fuerte este, como indiqué, después cayó la batería del morro y cayó el fuerte del norte, que era también lo que acompañaba la posición defensiva. Y allí estaba el coronel Bolognesi, en la cima del morro, revólver en mano, disparando a la masa chilena, resultando herido en una estoica lucha al lado de los suyos hasta caer muerto por un balazo en el pecho y el cráneo destrozado por los culatazos del enemigo. A su lado estaba caído también el capitán de navío Juan More. Ellos allí demostraron que verdaderamente habían dejado ya su naturaleza humana para emerger como hombres ya inmortales en el sacrificio. El total de bajas que se tuvo en esta batalla fue más del 65% de los peruanos en combate. En otras batallas del mundo no ha sucedido ello. Esta es una de las características más icónicas que tiene la batalla de Arica, que debemos tener en cuenta por la mortandad tan grande que hubo. Casi todos los jefes oficiales murieron, más la tropa que se indicaba. Pero inclusive, uno no podría quedarse con esto. Más aún, las tropas que habían quedado aquí en Iquique, algunos expertos que habían quedado aquí, son tomados como inicialmente prisioneros por parte de los chilenos y son ejecutados, fusilados al pie de las gradas de la iglesia de Arica. Refiere la historia que inclusive en esas gradas, muchos años después, existía todavía sangre impregnada ahí en esas gradas de la iglesia de Arica. Cuando vayamos a la iglesia de Arica, esa ha sido prácticamente una zona de fusilamiento, de ejecución a mansalva, como también lo fue la casa de un hacendado Maclín, que estaba ahí. Todos ellos fueron fusilados luego de las operaciones. Hubo el famoso repase de los heridos. Se cumplió lo que el coronel Baquerano había dado como misión a sus tropas. Hoy no hay prisioneros. El repase famoso con el corvo chileno entrando sobre los peruanos. Eso sucedió ahí en el morro de Arica, en la ciudad de Arica también, y con la civilidad de Arica también. Se destrozaron las casas, se incendiaron diferentes lugares, hubo robos, saqueos. Eso fue la soldadesca. Entonces, ningún ejército puede sentirse orgulloso de un triunfo de esa naturaleza. Y por el contrario, la gran defensa que se hizo en Arica llena de orgullo a los vencidos, porque demostraron honor y dignidad nacional. Qué difícil la respuesta que dieron los hombres en Arica el 5 de junio ante el emisario chileno, que era la rendición. ¿Qué hubiera sido para el Perú si es que se aceptaba esa rendición? Hubiera dado un supuesto honor, digamos así, que hubiera inferido la fuerza chilena. Los peruanos no hubiéramos tenido ni orgullo, ni hubiéramos podido mirar a los ojos a cualquier otro adversario. Los hombres del morro nos libraron de ello. Nos libraron de las cadenas de la ignominia, que significa haber sido rendidos sin entrar en batalla. Y al contrario, pudimos, gracias a ellos, tener el honor nacional, y es ello lo que nos infunde y nos da siempre ánimos para que ante cualquier circunstancia
rescatar que lo imposible también sirve para demostrar cuando uno está preparado y puede dar lecciones para el futuro. Y la gran lección de la epopeya de Arica es esa, que nos legaron honor y dignidad nacional. Pues el honor no depende del enemigo, el honor depende de nosotros mismos. Y una victoria gloriosa no es deshonra, si es que uno ha combatido con valor, con bravura, hasta el sacrificio, hasta el fin, como sucedió en la batalla de Arica. Ello pues es un ejemplo claro y prístino que nos dejan los hombres de Arica. Con sus actos sublimaron todas aquellas diferencias que habían existido en el Perú. Las desgracias quedaron purificadas en lo sublime del sacrificio. Ellos respondieron por los peruanos del futuro, por nosotros. Y ellos nos dejaron un legado inmortal. Entregaron incólume el honor nacional. Y nos queda a nosotros reproducir ello, rendirle honores como merece, no olvidarlos. La historia muchas veces quiere reescribirse, y ahora inclusive desde el sur quiere reescribirse con historias conjuntas. Pero que no puede ser así mientras no se honre a estos hombres que defendieron al Perú en su hora más asiaga, como fue la hora de la batalla de Arica. Gesta inmortal, y debe quedar impregnado en nuestra memoria el momento sublime del sacrificio del coronel Bolognesi y sus hombres del Morro de Arica, bizarros inmortales que todos debemos rendir pleitesía desde el colegio inclusive, y en todas las generaciones venideras deberán de vislumbrar. Como dice Jorge Basadre, ellos permanecerán lúcidos y firmes, sus rostros ya no envejecerán más, porque fueron quienes nos dieron esas cuotas de honor y sacrificio. E inclusive, en el parque del Morro de Arica, nos deja un gran legado el coronel jefe de Estado Mayor, que dice cómo es que debemos de nosotros de mantenernos en el morro, por el Morro de Arica. Permítame leerles lo que dice el coronel jefe de Estado Mayor cuando hizo su parte y lo que él quiere que las siguientes generaciones de peruanos lo tengan hacia adelante. No lo tengo aquí ahorita a la mano y no deseo que transcurra más el tiempo. Sin embargo, él refiere, el coronel Manuel Latorre, que quiera a Dios y quiera a las siguientes generaciones de que todo el sacrificio que hicieron los hombres de Arica no sea olvidado y que quede para ellos como una prueba del gran deber militar cumplido por sus hombres de aquí en adelante. Entonces, la plaza de Arica no se rinde. Es más, a los heridos, al teniente coronel Juan Pablo Ayllón, le pidieron después de los chilenos de que se le ofrece la libertad a condición de que no vuelva a tomar las armas contra Chile. Y Juan Pablo Ayllón le dice que no, y él escribe una carta a su esposa indicando eso, que me piden y me están ofreciendo la libertad a cambio de que yo ofrezca mi palabra de no tomar las armas para pelear contra Chile. Yo no lo hice así, y estoy enfermo, y escribo tal vez lo que van a ser mis últimas palabras. Y efectivamente así sucedió. Juan Pablo Ayllón murió días después, pero cumplió su palabra y ni siquiera pudo ser objeto de que los chilenos lo liberen a él con una palabra de no volver a tomar las armas. Eso es pues el gran legado y honor que nos dejan nuestros hombres de ahí. En la Escuela Militar de Chorrillos existe este monumento que todos conocemos también en la Plaza Bolognesi, donde permanentemente los hombres del ejército rinden culto a la memoria del coronel Francisco Bolognesi y a su frase inmortal que se cuenta aquí escrita: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y eso es una consigna
para toda la juventud militar peruana. Y el coronel Bolognesi le decimos permanentemente a los cadetes, seguid su ejemplo, que es lo que nos ha legado la gran figura del coronel Bolognesi y sus hombres de Arica. Y nosotros, a través de estas presentaciones y a través de todo lo que hacemos en nuestras instituciones cívico-patrióticas, en nuestras instituciones del Estado peruano, colegios, universidades y otras más, debemos decirle a los peruanos, lo que está escrito aquí abajo, que casi no se lee, pero ya lo sabemos. Peruanos, seguid su ejemplo. Eso es lo que Bolognesi y sus hombres en Arica nos dejan como gran legado por el honor y la dignidad nacional. Y aquí yacen los restos del coronel Francisco Bolognesi Cervantes y de todos sus hombres que murieron con él en Arica, en la cripta de los héroes de la guerra de 1879, el principal santuario erigido por la nación peruana en homenaje a los hombres que murieron durante la guerra con Chile. Y ahí está Bolognesi, y frente a Bolognesi está Grau, y en un piso inferior está Cáceres, y al lado de Cáceres y todos ellos están infinidad de hombres de mar y de tierra que murieron y entregaron su vida en Arica. En Arica, en Tarapacá, previamente en Angamos, en San Juan, en Miraflores, en Pisagua, en la campaña de la Breña, en Huamachuco, ahí están todos. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú custodia ese santuario patriótico. Está abierto todos los días de la semana y yo los invito para que visiten este santuario patriótico y estén al lado de esos hombres y puedan imbuirse de su espíritu y de su ánimo por el Perú, por la causa de nuestro Perú, y a la vez nos llenan ellos de aliento para seguir adelante. Y así lo hemos hecho. El día lunes se efectuó una ceremonia aquí en el interior de la cripta de los héroes. Y aquí está el sarcófago y los restos del coronel Francisco Bolognesi. Y es un honor compartir esta imagen, es un honor conferido con la presencia del comandante general del Ejército del Perú, con la presencia de la tataranietas del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, la señora Ana Mami Ramón Bolognesi, y diferentes autoridades militares y del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que en ceremonia pública le hemos rendido el merecido homenaje que ellos merecen. E invitamos, y también es este un homenaje, y yo los felicito por ello, por el tiempo, por la atención, por la paciencia que se tiene, y porque esto nos llena el ánimo y nos da fortaleza para seguir adelante. El 7 de junio es también el Día de la Bandera, porque es el significado de que los peruanos en Arica defendieron la bandera y no la entregaron hacia el enemigo. La bandera no fue arriada por nuestras manos, fue despedazada por el plomo enemigo, hecha añicos, así se la llevaron, pero no fue jamás arriada. Es por ello de que se instituyó desde 1905, que primero las tropas brindan el juramento de fidelidad a la bandera, y desde allí todos los años sucesivos, renovación del juramento de fidelidad a la bandera, y que eso lo debemos hacer todos los peruanos, desde el colegio. Por ello es el Día de la Bandera el 7 de junio, porque evoca el gran sacrificio que hicieron los peruanos por defender el territorio nacional, representado en la bandera que estuvo izada allí en Arica, y que fue despedazada, pero jamás arriada ni rendida. Yo agradezco la gentileza de todos los aquí presentes por habernos acompañado en esta mañana, en estos minutos de esencia patriótica, por el Perú, por nuestra historia, en homenaje a los bravos de Arica y a todos los que pelearon durante la infausta guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Por ellos, honor y gloria. Muchas gracias.
Muy bien, ha sido una de las pocas veces donde a través de imágenes nos han mostrado cómo se gestó esta batalla heroica en el Morro Solar. Creo que al menos yo no me acuerdo de haber visto estas imágenes en los libros de historia, y muchos de ustedes de repente tampoco. Pero aquí estamos, nuevamente para hacer un honor a nuestros héroes en esa gesta heroica y renovando siempre la bandera de nuestro querido y amado Perú. Pasamos ahora a preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Por favor. Señor General, buenos días. Yo agradezco primero la oportunidad que usted nos ha dado para recordar este hecho de nuestra historia. Soy el ingeniero Luis Alba Dávila. Felicitarlo por la brillante disertación que ha tenido, porque todos los peruanos no debemos de dejar de recordar hechos muy importantes, como es el 7 de junio, el día de mañana, que se celebra la batalla de Arica. También felicitarlo porque yo creo que en esta batalla se demostraron muchas virtudes de valorosos peruanos que ofrendaron su vida, como usted lo ha dicho, por la dignidad y el honor nacional. Mi pregunta va a lo siguiente: usted nos manifestó en su disertación de que uno de los motivos de que Chile le declara la guerra a la coalición, se podría decir, entre Perú y Bolivia, era el incumplimiento del tratado. Yo quisiera saber que nos amplíe, señor general, si es que la razón principal fue esa o también hubieron otras razones que motivaron eso. Y mi segunda pregunta es: ¿por qué la guerra escaló tanto tiempo? Si en ese tiempo que tuvo el periodo de la guerra, hubieron momentos donde pudo haberse detenido la guerra o pudo haber algún tipo de razón diplomática de otros países que hicieron de que de repente hubiera terminado la guerra y no hubiera durado tanto y por las razones que nosotros todos conocemos. Muchas gracias, no ingeniero, el coronel Luis Alba. Conocemos hace mucho tiempo y muy grato poder encontrarlo acá. Muy importante las dos preguntas que nos acaba de hacer. La primera de ellas, en relación si es que esa fue la única causa o hubieron otras causas para la guerra con Chile. Definitivamente que hubieron otras causas más. Es más, el tratado, cuando Chile alude al tratado, se podría hacer hasta que fue un pretexto para ir a la guerra, cuando subyacen otras causas de carácter económico y de expansión territorial que venía manejando Chile. Hay que recordar que Chile manejaba una doctrina portaliana que a lo largo del siglo XIX ha sido uno de los pilares de su manejo político y de gobierno. Y es más, en todo el territorio del sur peruano y el territorio costero que fue de Bolivia, existían las riquezas del salitre que estaban allí. Y ese salitre fue manejado en el territorio boliviano por empresas salitreras de intereses ingleses, pero con manos chilenas, que estaban allí empleando y utilizando todas las riquezas del salitre boliviano en ese entonces. Había diferencias limítrofes entre Bolivia y Chile, y Chile aprovechó eso cuando, a través de los tratados que tenían, impone un impuesto por el salitre que producían las empresas chilenas en territorio boliviano, y es por ello de que Chile invade Bolivia y se viene la primera parte de la guerra. Y también hacia el norte de Bolivia, o sea, el sur peruano, estaban las riquezas salitreras de Tarapacá, que de igual manera también ahí tenían dos características estas riquezas de Tarapacá. Primero, que estuvieron en manos de ingleses también, así como estuvieron, ¿no?, en el territorio boliviano, pero a la vez el Perú había iniciado una política de nacionalización de las salitreras a inicios de 1872, 73, 74. Entonces se creó en el Perú una especie de compañía nacional del salitre. Entonces ya las salitreras empiezan a ser parte del Estado peruano y ya no de los particulares.
y eso afectaba los intereses ingleses también, que tenían a cargo estas salitreras, pero que había otras manos peruanas también ahí, ¿no? Entonces empieza a configurarse eso, ¿no? Ha existido intereses definitivamente externos por el salitre, pero aquí hay una cosa fundamental. Es indubitable de que el salitre peruano era peruano, en territorio peruano. Es indubitable. Por eso muchas veces cuando se denomina la guerra con Chile, existen dos denominaciones que son muy conocidas. Una es la guerra del guano y del salitre, y otra es la guerra del Pacífico. Y la tercera, y la que he mencionado yo, y es la que propugna el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y la que también recoge Mariano Felipe Pasoldán, es la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Si bien es cierto, ha existido la causa de el deseo chileno de la conquista del salitre en territorio boliviano, ¿no? Obtener riquezas que no tenía, obtener territorios que no tenía, expansión al norte que no tenía. Para el caso peruano, la guerra ha sido una guerra de defensa de sus propios intereses. O sea, en el Perú no había duda que el guano y salitre era peruano, ninguna duda. Porque si uno denomina la guerra con Chile guerra del guano y salitre, es como que nos estuviésemos disputando entre los tres el guano y salitre, sin saber a quién le pertenece. Tal vez Bolivia y Chile, pero en el caso del Perú no hay ninguna duda que el salitre era peruano. Por ello es que para nosotros propugnamos la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Entonces estaba también ahí la causa del deseo de obtener las riquezas, ¿no? Del guano y del salitre, y la expansión geopolítica de Chile hacia el norte. Otro punto también, ¿por qué no guerra del Pacífico? Porque guerra del Pacífico, el Pacífico es todo el océano, todo el Pacífico, desde el sur de Chile hasta los Estados Unidos. Y no significa que hayamos estado en guerra Colombia, Ecuador, Chile, Perú, no. Ha sido la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Pero esa terminología de guerra del Pacífico es la que se utiliza en Chile, porque a ellos les interesa que se denomine así, guerra del Pacífico, y es lo que un poco que aminora lo sucedido. Como igual aquellos que viven, que yo respeto lo que refieren, ¿no? Guerra del guano y el salitre, un poco que pone en duda los inicios de la guerra. Entonces, si existieron causas, otras causas, sí, como esas, las que he mencionado, las riquezas existiendo en territorios bolivianos y en territorios indubitablemente peruanos, y también el expansionismo chileno. Ahora, la segunda pregunta estaba relacionada, por favor. ¿Por qué escaló tanto este conflicto? Correcto. Sí, hubo momentos en los cuales se pudo haber llegado a una guerra, pero el Perú mantuvo un principio que lo siguieron todos sus gobernantes. Acuérdense que cuando primero está Nicolás de Piérola, que lo había reemplazado a Mariano Ignacio Prado, con Piérola se dan las primeras, digamos, primeros intentos de negociaciones, porque la guerra se veía y diversos países del mundo empezaron a tener interés sobre lo que sucedía aquí en la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Estados Unidos se ofreció inclusive para la mediación, de que pueda llegarse a un arreglo para la guerra. Y hubo conversaciones a bordo del buque americano La Cagua para poder tener un primer intento de negociación después casualmente de la batalla de Arica. Pero no se llegó a ningún acuerdo, porque siempre Chile partía con que el Perú reconozca ya como territorios perdidos, digamos, Tacna, Arica y Tarapacá. Y el Perú era de la posición que esos territorios no podían ser perdidos. Inicialmente Chile reclamaba solo Tarapacá como espacio a manos chilenas y que de ahí se termine la guerra, pero el Perú decía no pueden ser perdidos estos territorios. Es por ello que se viene la segunda fase, llamémoslo así, de la guerra. Tal es así, desde el 7 de junio de 1880 viene después la invasión chilena hacia Lima, y vienen las siguientes batallas de San Juan y Miraflores en 1881. Hubieron unos meses ahí de interregno de la guerra y hubieron conversaciones.
Pero el Perú siempre mantuvo esa postura de no ceder territorios, porque el territorio había sido conquistado por la fuerza y no había una razón de disputa real por esos territorios. Dos, cuando después de la batalla de San Juan de Miraflores se retira Piérola hacia el centro del país y después sale del Perú, viene otra segunda etapa de la guerra, donde también Chile empieza a querer negociar después de San Juan de Miraflores. ¿Con quién negocio? ¿No? Y se elige como presidente peruano a García Calderón, el abogado García Calderón, es reconocido como presidente peruano por los chilenos y empiezan a negociar con García Calderón. Pero García Calderón también es irreductible. García Calderón dice: no cesión territorial. Podrá haber paz sin cesión territorial. Entonces, los chilenos lo que hacen es lo deportan a García Calderón, lo deportan a Chile y Perú se queda acéfalo de presidente. Es por ello que García Calderón indica que lo reconozcan como presidente al que fue su segundo vicepresidente, Lizardo Montero. Que Lizardo Montero ya se había dirigido hacia Cajamarca, hacia el norte, para tratar de reorganizar las fuerzas peruanas. Es ahí como después Lizardo Montero, estando con Miguel Iglesias, que había peleado en la batalla de San Juan, Miguel Iglesias se fue al norte, y cuando Lizardo Montero se va hacia el sur, hacia Arequipa, Iglesias esgrime el famoso grito de Montán, a finales de 1882, que no es otra cosa que decir: lleguemos a una paz con Chile. Pero Cáceres se había opuesto, igual que García Calderón, a una cesión territorial, y decía que no podía haber una paz bajo las bayonetas chilenas, y por ello que Cáceres continúa la campaña en la Breña, porque siempre existía, ¿no?, la intención, el ánimo, la esperanza de que se podía vencer, derrotar al enemigo y al menos no perder los territorios. O sea, se luchaba hasta final por los territorios. Entonces, la gran respuesta a la pregunta ¿por qué se dilató tanto la guerra? Es porque el Perú no rindió sus condiciones, no rindió sus territorios, fueron obtenidos a la fuerza. Y solamente después, cuando ya es reconocido como presidente Miguel Iglesias, es que se llega a la paz en 1883 con la derrota en la batalla de Huamachuco. A pesar de ello, Cáceres seguía levantando otro ejército, pero ahí es donde recién se obtuvo, digamos, la paz, entre comillas, porque para Tacna y Arica la guerra no terminó ahí, la guerra terminó 50 años después. En 1929, cuando Tacna se reincorpora al Perú y vino la campaña de chilenización durante esos territorios, porque debió existir un plebiscito para ver a dónde pertenecían Tacna y Arica. Y Chile no cumplió con su palabra una vez más, ¿no?, de organizar el plebiscito a los 10 años, como se estipulaba en el Tratado de Ancón, y no lo hizo. Y pasaron 50 años para que después, en el Tratado de 1929, se defina definitivamente, valga la redundancia, de que Arica quede en manos chilenas y Tacna regrese al Perú. Solamente así, digamos, para los tacneños y para los ariqueños, que eran peruanos, recién para ellos terminó la guerra. Miren qué largo fue todo ese tiempo de la guerra. Y hay que verlo bajo esa perspectiva también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Buenos días, general Brigada y almirante, mi compañero todos. Quien le habla es un cabo licenciado del Ejército Peruano, la escala Mar 111. Cuando terminé secundaria, nos llevaron al ejército. Sin excepción, todo joven de 15 años adelante. Y terminé en el cuartel grado de Perú. Finalmente me licencié en Tumbes, un 7 de junio del año 75. Mañana. Cumplo 49 años de licenciado del Ejército Peruano. ¿Y cuándo motivaron por qué nos llevaron al ejército? Porque teníamos que defender lo que Chile nos arrancó.
Juan Velasco Alvarado era presidente de la República, Morales Bermúdez Cerruti, comandante general del ejército. Y todos entrenábamos con un firme propósito de atacar a Chile, por Ecuador, que lo mismo Chile. Y no duró un año permanecer en el cuartel como está estipulado en la ley a todos los que terminamos secundaria. Más de 2 años. ¿Por qué? Porque teníamos permanente formación, entrenamientos, marchas de campaña, sobrevivencia, rampábamos, preparándonos. ¿Y qué pasó después? Fíjense usted las alertas amarillas, rojas, no dormíamos, nos levantábamos a cualquier hora de la noche. Y me pregunto, ¿qué pasó después? ¿Por qué no se llevó a cabo la guerra que tanto nos prepararon, tanto nos formaron? Nos empalantonaban en la madrugada, nos daban café con pólvora para salir con furia, con cólera. Fuerte el entrenamiento. Y finalmente todos esperaban. Ya cuando subíamos en LA rumbo a la línea de fuego, muchos lloraban. Bueno, a mí me quedaba asignarme como católico, y bueno, adelante. Y de pronto, alto al fuego. Esa era mi pregunta, señores militares. Gracias por su intervención. Yo lo felicito en primer lugar por haber prestado su servicio militar en el Ejército del Perú. En esa época era obligatorio, así es que ha sido muy significativo, más aún habiendo terminado el colegio. Ahora es servicio militar voluntario. Es más difícil a veces que el Ejército pueda obtener los jóvenes que necesita en aras de la defensa de la soberanía nacional. En relación a lo que ha comentado, efectivamente el Perú en la década de 1970 llegó a su máximo potencial militar como nunca antes en su historia. La guerra con Chile enseñó de que debe de existir una previsión y que la previsión, como su nombre lo indica, es producto de una serie de disposiciones en el tiempo. No se arma un ejército ni una fuerza armada de la noche a la mañana, ni de un año para otro. Requiere décadas de preparación de la fuerza, equipamiento, entrenamiento, etc., ¿no? Aproximándose al centenario de la guerra con Chile, 1979 se celebraban los 100 años de la guerra con Chile, existía en el gobierno peruano un gobierno militar y se dieron una serie de disposiciones en previsión casualmente para ello, para tener una probable guerra. Manuel González Prada decía de que un día de progreso en el Perú es una noche de pesadilla en Chile. Decía que no se puede dar el abrazo a un chileno, porque si das el abrazo, el chileno te puede tirar un puñal en la espalda. Estoy diciendo lo que está obviamente escrito en página libre de Manuel González Prada, ¿no? Entonces, después de la guerra, existió siempre un anhelo durante muchos gobiernos de poder retomar la fuerza necesaria del Perú y en algún momento, dado el caso, retomar lo que fue nuestro. Mire, tuvieron que pasar 100 años después de una guerra, el Perú quedó totalmente devastado, porque la política aplicada por Chile fue eso, de que el Perú no se levante en 100 años. Por ello se fueron hasta el norte a destruir las haciendas, todo. O sea, fue una guerra de aniquilamiento del poder nacional que tuvo el Perú en ese entonces. ¿Y cuánto le costó al Perú levantarse después de la guerra? Indescriptible el esfuerzo peruano hecho después de la guerra. Bueno, en esa época, el gobierno militar, otras circunstancias diferentes a las de ahora, se adquirieron aviones, barcos, la generación de tanques la tenemos hasta ahora, desde esa época. En fin, las promociones de la escuela militar, de igual manera, egresaban más rápido. Al año se graduaban 2 promociones para tener que completar los cuadros, para estar en condiciones de iniciar operaciones. Pero son decisiones de carácter político las que indicaron por qué no se
iniciaron las operaciones. Las tropas estuvieron inclusive apostadas casi en la línea de frontera con Arica para iniciar operaciones en el momento que se dé la orden, la disposición. Yo le recomiendo 2 libros, uno de Francisco Morales Bermúdez, Mi última palabra, donde trata este tema. También una entrevista que le hace César Hildebrand a Velasco, que habla sobre este tema, y la periodista María Inés Tello, si no me equivoco, que también escribe sobre esto y entrevista a todos los generales y almirantes de esa generación, ¿no? Digamos, una de las indicaciones o menciones que hacía el general Mercado Jardín era que efectivamente se tenía un ejército, una fuerza aérea, una marina debidamente preparada, pero que solamente se podía sostener una guerra corta, y si la guerra se prolongaba hubiera sido difícil sostenerla. Una de las apreciaciones que tenía, ¿no? Pero definitivamente de que hay generaciones de oficiales que están vivos, como usted también, ¿no? De que saben hasta qué punto llegamos y que sí se pudo dar un salto hacia adelante con los costos políticos que había en ese entonces, ¿sabes? Que tal vez se pudieron haber asumido, pero uno lo ve ahorita, casi 50 años después. Lo importante de todo ello es que siempre debe existir previsión. Ustedes son parte de la Oficina de Seguridad y Desarrollo Nacional. El mensaje es previsión. No puede existir un desarme casi unilateral como el Perú lo ha tenido en las últimas décadas. No puede ser. Tiene que existir renovación, tiene que existir entrenamiento, preparación, etc. Todos resguardamos nuestra casa con el sistema de vigilancia, seguridad, etc. Es lo mismo a nivel nacional. Entonces yo creo que ahí está el mensaje, ¿no? De que debemos siempre, todos ustedes, propugnar de que la defensa nacional es inobjetable y es imperdurable, o sea, permanentemente. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Señor general, yo tengo una pregunta. Chile, usted nos ha comentado, estaba muy bien armado en esa época con la guerra del Perú. ¿Cómo financiaba Chile su ejército? ¿Cómo financiaban la compra de armamento? ¿Tenían un impuesto así como lo tienen ahora con el cobre? ¿O cómo lo financiaban? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. La formación del ejército o de las Fuerzas Armadas de Chile previas a la guerra empezaron 10 años atrás. Después del combate del 2 de mayo de 1866, Chile, que también participó ahí y en una calidad de debilidad, porque la fortaleza la tuvo el Perú para poder enfrentar a España, Chile empezó a comprender de que debía repotenciar sus fuerzas armadas y en particular su marina. Y Chile empieza a adquirir los buques con empréstitos con Inglaterra. Inglaterra era el hegemón del mundo del siglo XIX, o sea, no es ilógico hablar de ello, ¿no? Al contrario, Inglaterra fue el que propiciaba el hegemón, estaba en boga la revolución industrial de los ingleses, etc. Y dentro de ello la venta y adquisición de armamento. Entonces Chile se financió a través de empréstitos ingleses y con una política de defensa en el tiempo de progresivamente ir adquiriendo más y más buques, ¿no? Mientras que en el Perú, por ejemplo, fue difícil. A mediados de la década del siglo XIX se tuvo la victoria del 2 de mayo con Castilla y se tuvo el auge del guano, pero las riquezas no fueron debidamente explotadas y hubo muchos problemas políticos en las primeras décadas republicanas. O sea, el Perú no pudo sostenerse sino hasta después, casualmente, después de la Confederación Perú-Boliviana, después de la invasión boliviana en el 42 y la expulsión de ellos. Recién con Castilla el Perú se asentó. En cambio Chile, desde su independencia, no tuvo guerras externas. Chile, el apoyo a la Confederación no dañó el territorio chileno. Es decir, en Chile hubo un progreso en su territorio progresivo, lento pero progresivo, a diferencia en el Perú de tanto que nos costó la independencia, de lo que nos costó la guerra de la Confederación Perú-Boliviana para poder obtener una paz necesaria para el desarrollo. Sin paz no hay desarrollo, sin desarrollo no hay progreso, no hay dinero. Entonces hay que ver esas dos diferencias
entre el desarrollo político-económico de Chile y el Perú a lo largo del siglo XIX. Muy bien. Bien, señores, vamos terminando ya la exposición. Vamos ahora a proceder a la entrega de la constancia que le va a hacer el señor jefe de la oficina. Constancia otorgado al general de brigada ejército peruano Juan Urbano Revilla por su participación como conferencista por el 144 aniversario de la batalla de Arica y Día de la Bandera, organizada por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa y Protección y Saneamiento, realizado el día 6 de junio del 2024 en la sede central, firmado Hilarito Pastor Paredes, secretario general del Ministerio de Vivienda. Señor General Juan Urbano Revilla, en nombre de la señora Ministra de Vivienda, Ana Pérez del Cuello, y de todos nosotros, permítanme expresarle nuestro agradecimiento por la brillante y patriótica disertación, tanto por el Día de nuestra Bandera como por la conmemoración de la Batalla de Arica, 7 de junio. Hoy es un buen día para sentirnos peruanos como todos los días, y hemos empezado temprano, despertando ese sentir patriótico, ese sentimiento que no aflora a diario. Pero hoy, de manera particular, yo creo con sus palabras, con mis amigos que no han participado el día de hoy en nuestro pabellón, en nuestra bandera, creo que ha servido como un aliciente más para mantenernos así en lo que resta, como peruanos que somos. Muchísimas gracias por sus palabras, muchas gracias por haber compartido con nosotros este día. Muy amable. Gracias nuevamente a todos ustedes por vuestra atención, vuestra paciencia y vuestros sentimientos patrióticos que hoy nos unen a todos quienes llevamos a nuestro Perú apretado en el alma. Les comparto el lema institucional del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que es lo que nos guía para seguir en esas tareas por el Perú y nuestra historia, que es, y lo hacemos con la espada y con la pluma. Muchas gracias.